Revelado, una joven expulsada de su hogar retorna transformada, embarazada de un millonario. Marisol siempre había sido la estrella en su hogar del colorido barrio de Oaxaca. Desde pequeña, su risa iluminaba las calles y sus padres, orgullosos, la veía crecer, soñando con que llegara lejos. Pero un giro fatal llegó cuando se enamoró de Alejandro, el chico de una familia adinerada. Su amor fue intenso, pero también prohibido. Cuando sus padres se enteraron, su alegría se tornó en pesadilla. Temerosos de la opinión de la comunidad, la expulsaron de casa. «Eres una vergüenza para la familia», gritaron, y con sus palabras, el corazón de Marisol se rompió como cristal fino a las afueras de su hogar, sollozando, se alejó del lugar donde había forjado sus sueños. La ciudad más grande la recibió con los brazos fríos y una soledad desgarradora. Trabajó sin parar como mesera en un restaurante bullicioso, donde cada día traía consigo el recuerdo de su hogar y el dolor de haber perdido el amor de sus padres. Sin embargo, un día, sentía que el mundo le caía encima cuando la noticia llegó: estaba embarazada. Un torbellino de miedo la invadió. ¿Qué diría su madre? ¿Cómo regresaría a su barrio, a ese rincón que la había visto crecer, ahora manchado por el escándalo? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Años después, Marisol volvió a su barrio, con su pequeño Mateo en brazos, un símbolo de su lucha y su amor. La comunidad, aunque colorida, la miraba con juicio, como si el tiempo no hubiera pasado. Se sintió como un fantasma entre sombras, nostálgica de las fiestas, del sabor a mole y las risas familiares. Pero al mirar los ojos brillantes de Mateo, una chispa renació en su pecho. El viento cambió cuando Alejandro, quien había estado alejado, volvió a su pueblo. Su historia de desamor lo había transformado, y al buscar a Marisol, se topó con los murmullos de la gente. La tensión se palpaba en el aire. ¿Aceptaría la comunidad su regreso? ¿Y Marisol, podría perdonarlo por el dolor que le había causado su partida? Este reencuentro despertaba sentimientos encontrados, el amor ardiente que aún permanecía, el resentimiento por los recuerdos tristes. Durante la celebración del Día de los Muertos, donde los recuerdos y las tradiciones se entrelazan, Marisol se armó de valor. Con lágrimas en los ojos, compartió su travesía, la lucha y la redención que había encontrado en su hijo. Su voz tembló, pero el eco de su fortaleza resonó entre sus vecinos. ¿Aceptarían su regreso? Frente a una comunidad resistente, Marisol se sintió más viva que nunca, dispuesta a enfrentar su destino. La emoción flotaba en el aire y el silencio anticipaba un cambio que podría redefinirlo todo. ¿Estarían listos para abrir sus corazones y abrazar la transformación? Un murmullo recorrió la plaza mientras Marisol se adentraba en la multitud. Los rostros de sus antiguos vecinos eran familiarmente distantes, como espejos que reflejaban un pasado que ya no pertenecía a ella. Sentía como si cada mirada que se posaba sobre ella estuviera impregnada de juicios y preguntas sin respuesta. Pero a pesar de esa atmósfera tensa, la voz de su hijo, Mateo, rompía el silencio con risas inocentes, como un canto esperanzador que desafiaba la crítica. Marisol se cuidó de no mirar a ningún lado. Tomó aire profundo y continuó hacia el altar, donde las ofrendas brillaban en tonos vibrantes, evocando recuerdos dulces y amargos. El aroma de copal y flores de cempasúchil llenaba el aire. Recordó cómo, en su infancia, solían construir altares en su casa, dejando espacio para el perdón y la memoria. ¿No era eso lo que necesitaba ahora? Un espacio donde él, su pasado y su dolor pudieran coexistir. Mientras acomodaba una vela sobre el altar, la figura de Alejandro emergió entre la multitud. Su rostro, aunque maduro, aún llevaba el mismo encanto que Marisol recordaba. En sus ojos, había un centelleo de nostalgia. Un destello de tristeza cruzó su mirada antes de que se acercara. Marisol, su voz era un susurro, casi perdido en el bullicio del festejo. Cabría la comprensión en el abrazo del pasado que ahora los envolvía, pero Marisol, que había luchado tanto por reponerse y reconstruir su vida, no quería ceder ante aquel intento de conexión.
La traición aún latía en su corazón. Sin embargo, no pudo evitar que el recuerdo de aquellos días robados y de su amor ardiente fluyera en su mente. Había tanto sin tratar, tanto sin decir. ¿Por qué regresaste?, preguntó, tratando de ocultar la vulnerabilidad en su voz. Porque nunca dejé de pensar en ti, respondió él, su voz temblorosa, como si cada palabra pesara toneladas. Necesitaba salir de la sombra de mis decisiones. Vine a buscarte, a disculparme, por todo lo que pasó. Marisol sintió que su corazón se comprimía. La duda y el deseo luchaban dentro de ella. ¿Podría perdonarlo? ¿Sería capaz de abrir su corazón después de todo el dolor? Tienes que entender que me heriste, dijo, lacónica, mientras miraba a Mateo. Él es mi prioridad ahora. Mateo, ajeno a la tensión entre ellos, corrió hacia una familia de amigos, feliz y juguetón, como cualquier niño. La escena era casi un contraste despiadado entre la tristeza de Marisol y la alegría inocente del pequeño. Pero, al mismo tiempo, esa alegría le infundía una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de reconstruir. Quiero ser parte de la vida de Mateo, dijo Alejandro, el anhelo reflejado en su rostro. Cometí muchos errores, pero he cambiado. Puedo ser un mejor hombre. Las palabras lo llenaban todo de un peso difícil de ignorar. Marisol tragó saliva. No podía permitir que la historia se repitiera. La comunidad, su familia, el dolor de su pasado, todo jugaba en contra de esa nueva verdad. Mientras el festival continuaba a su alrededor, una anciana del barrio se acercó, colocando una mano en el hombro de Marisol. Su mirada estaba cargada de compasión. Todo en la vida puede cambiar, querida. A veces, solo se necesita un poco de tiempo y mucha valentía. Valentía, susurró Marisol, sintiendo el eco de su propia travesía. ¿Sería capaz de abrir nuevamente su corazón, de empezar un capítulo nuevo con Alejandro en su vida? Las tradiciones se entrelazaban con nuevos principios, y el ciclo de vidas continuaba. Mientras pensaba en esto, una ráfaga de viento sopló, trayendo consigo el aroma de las flores y recordándole que el pasado nunca se olvida, pero siempre se puede transformar. El dilema de su corazón la llevó a un cruce en la vida. ¿Decidiría darle una segunda oportunidad a Alejandro, o seguiría avanzando sola, con Mateo como su única familia? El futuro se presentaba incierto, pero la luz del altar brillaba intensamente, prometiendo un camino que Marisol no esperaba explorar. Mientras la celebración llegaba a su clímax, el sonido de risas y música envolvía el aire, resonando en su pecho. La noche aún era joven, y sus decisiones recién estaban comenzando. ¿Tendría el valor para abrazar una nueva vida, o se quedaría atrapada en su historia anterior? Todo estaba por descubrirse. Los colores de la plaza parecían más vivos que nunca. La música vibrante, el sonido de las risas y el aroma de la comida típica se entrelazaban en una sinfonía perfecta, mientras Marisol se sentía como una extraña en su propia tierra. Las luces danzaban en el aire, reflejando su confusión. El corazón le latía con fuerza, un recordatorio de que sus decisiones estaban a punto de definir su futuro. Alejandro permanecía frente a ella, su expresión revelaba esperanza mezclada con temor. ¿Cómo podía haber cambiado tanto en tan poco tiempo? Aquel hombre que una vez había llenado su vida de alegría ahora parecía la sombra de sí mismo. Y sin embargo, algo en su mirada la desarmaba. Fue en ese instante que Mateo volvió corriendo hacia ella, su sonrisa iluminando el ambiente. «Mira, mamá. He encontrado dulces», exclamó, con su pequeño puño cerrado lleno de caramelos. Marisol sintió una punzada de calidez al escuchar esa voz. Era el sonido que siempre había deseado. Mateo era su mundo, su razón para seguir adelante, y en esa entrega total, debía protegerlo de cualquier daño. Pero la imagen de Alejandro intentando acercarse a ellos la sacudió. «Mateo, querido, ¿te gustaría conocer a una persona?», dijo Marisol, sintiendo que esa decisión también cargaba consigo una gran responsabilidad. El pequeño miró a Alejandro con curiosidad, y entonces, la barrera que había construido comenzó a desvanecerse lentamente. Alejandro se agachó, con una sonrisa abierta. «Hola, Mateo. Soy Alejandro, un viejo amigo de tu mamá». Mateo extendió su mano, desinteresado por los pasados oscuros que pudieran existir. Marisol contuvo la respiración mientras observaba la conexión de esos dos. Era un pequeño gesto, pero para su corazón, representaba un gran paso. «Hola», respondió Mateo,
su voz llena de inocencia. Las risas de los niños se mezclaban con el murmullo de los adultos alrededor, creando una atmósfera cálida y vibrante. Por un momento, Marisol se permitió soñar. ¿Y si el pasado y el presente pudieran coexistir de una manera nueva? ¿Y si Alejandro, el hombre que había quebrado su corazón, pudiera ser parte de su vida de una forma diferente? Sin embargo, el eco de lo que había pasado no se esfumaría tan fácilmente. Estaba atrapada entre la esperanza y el miedo. Recordó esa noche fatídica que la había llevado a dejar su hogar, los gritos y las lágrimas aún resonaban en su memoria. Nunca sería fácil olvidar. Pero lo que sí sabía era que Mateo necesitaba estabilidad, y eso obligaba sus decisiones. De repente, un grito resonó. Las risas cesaron. Marisol y Alejandro se volvieron hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres discutía ruidosamente no muy lejos de ellos. La tensión en el aire era palpable, cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Marisol, alarmada, mientras el corazón le daba un vuelco. No lo sé, respondió Alejandro, su rostro se tornó serio. Las sombras comenzaron a alargarse mientras la multitud se aglutinaba, algunos observando con preocupación y otros, con morbo. Fue entonces cuando, a lo lejos, vieron como uno de los hombres, claramente fuera de sí, empujaba a alguien, tirándolo al suelo. La violencia brotaba como de la nada. «Mateo, quédate cerca», gritó Marisol, cerrando la distancia entre ellos y su hijo. Alejandro se movió rápidamente, colocando una mano en la espalda de Mateo para mantenerlo seguro. Sus ojos se encontraron, y en ese instante ambos supieron que, más allá del pasado, tendrían que proteger a ese pequeño. El bullicio aumentaba, y Marisol se sintió abrumada. La vida que había tratado de reconstruir parecía tambalearse nuevamente. Y en medio de la confusión, una pregunta crecía dentro de ella: ¿realmente tenía el valor de arriesgarlo todo otra vez? Mientras los ecos de la plaza resonaban y la confrontación se intensificaba, Marisol comenzó a entender que este festival sería el inicio de algo aterrador, pero también liberador. Las decisiones que tomaría esa noche no solo afectarían su vida, sino que definirían el futuro que anhelaba para Mateo. ¿Qué pasaría si todo lo que había perdido pudiera, de alguna manera, renacer? Pero antes de hallar respuesta, un estruendo la sorprendió, y vio como una figura familiar se aproximaba rápidamente, desatando una ola de emociones. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Podría realmente encontrar el perdón en medio del caos? Marisol sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La figura que se acercaba era inconfundible. Su corazón aceleró y un nudo se formó en su garganta. Era Clara, su mejor amiga de la infancia, la que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Clara se abría paso entre la multitud, sus ojos brillaban como si cada paso que daba fuera hacia un recuerdo compartido. «Marisol, qué alegría verte», gritó entre el bullicio, el eco de su voz resonando en el espacio repleto, pero Marisol no podía concentrarse en su emoción. La discusión que había comenzado a pocos metros se tornaba cada vez más amenazante. Los hombres que discutían parecían no tener intención de detenerse, sus cuerpos se agitaban, desencadenando un torrente de tensión en el aire. Marisol apretó la mano de Mateo, observando cómo su inocencia chisporroteaba en medio de la confusión. «Clara, esto no es un buen momento», murmuró Marisol, sin poder apartar la vista de la escena que se desarrollaba frente a ella, y Clara atendió automáticamente la preocupación en sus ojos. «Lo sé, pero necesito hablar contigo». «Es importante», respondió, con la voz entrecortada como si transportara un secreto pesado. Marisol sintió como el temor y la curiosidad se entrelazaban en su interior. La urgencia en la expresión de Clara la inquietaba. Justo cuando se disponía a preguntar, un grito desgarrador cortó el aire, haciéndola temblar. La multitud comenzó a dispersarse, el pánico atravesó el ambiente, y Marisol sintió que su corazón se hundía en su pecho. «Mateo», gritó, asfixiada por la ansiedad, manteniendo la mano de su hijo firmemente. Alejandro se acercó, su rostro grave, su mirada centrada en la creciente violencia. «Debemos movernos, este lugar no es seguro», dijo, tomando a Mateo de la mano. Marisol sintió un tirón en su pecho. Aquella conexión con Alejandro era innegable. La idea de huir juntos, de enfrentarse a lo desconocido como una pequeña familia, encendió una chispa de esperanza en su interior. Pero la imagen de aquellos hombres resonaba como un eco amenazante que no podía ignorar.
Vamos a la casa de mi mamá, sugirió Clara, su voz enérgica. Es solo una cuadra más allá. Sin contestar, Marisol asintió. Algo en la decisión de Clara le dio un atisbo de calma en medio del caos. Hacia allá irían, hacia la seguridad donde podían pensar con claridad. La intimidad de enfrentar el peligro juntas le traía un consuelo, pero un nuevo temor surgió en su mente. ¿Qué secretos guardaba Clara? ¿Por qué esa urgencia de encontrarse a solas? Comenzaron a caminar rápidamente, con Mateo entre ellos. Las luces delirantes de la plaza se desvanecieron mientras se alejaban del bullicio. A lo lejos, los ecos de la confrontación se volvían apagados, pero el sentido de alarma permanecía presente. Una vez que llegaron a casa de la madre de Clara, Marisol respiró hondo, sintiendo sus pies más firmes en el suelo. ¿Qué pasa, Clara?, preguntó, mientras la puerta crujía tras de ellas, añadiendo una barrera entre el caos y su refugio. Clara se giró, sus ojos reflejaban el peso de una revelación. Hay algo que debes saber sobre Alejandro, algo que puede cambiarlo todo para ti y Mateo. Marisol sintió un frío recorrer su espalda. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Las palabras de Clara podrían ser la respuesta a la confusión que había enfrentado y que amenazaba con quebrar su mundo. Sin embargo, lo que más la inquietaba era el costo de esa verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para escuchar, su mente llena de preguntas y un miedo palpable pegado a sus entrañas. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Era posible que la luz al final del túnel también oscurezca su camino? La voz de Clara resonó de nuevo, clara como el agua, y Marisol comprendió que la batalla por su futuro apenas comenzaba. Marisol miraba a Clara, sintiendo que el tiempo se detenía. Aquella expresión de su amiga era una mezcla de temor y determinación, como si supiera que estaba a punto de soltar una bomba de tiempo. ¿Qué sabes sobre Alejandro?, cuestionó Marisol, su voz temblando. Las dudas comenzaron a apoderarse de ella. Por un momento, el eco de la plaza, el bullicio y el peligro afuera parecieron desvanecerse. Clara respiró profundamente, como si cada palabra que fuera a pronunciar pesara más que el mundo entero. He estado en contacto con su familia. Ellos han estado buscando respuestas, y hay cosas que no te han contado. Su voz se quebró un poco. Alejandro no es solo un tipo común, hay todo un pasado que lo sigue. Marisol sintió que una especie de nieve fría se acumularía en su pecho. Pasado. Esa palabra resonaba en su mente, llevando consigo un torrente de posibilidades. Cerró los ojos por un instante, imaginando lo que podría significar. ¿Qué secretos hacían eco en la vida de Alejandro, los que él nunca le había mencionado? ¿Qué has descubierto?, le preguntó, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Clara se acercó, tomando las manos de Marisol entre las suyas, como si intentara transmitirle algo más que solo palabras. No solo se trata de él, Marisol. Él proviene de una familia rica, y hay algo que lo involucra directamente con su abuelo, murmuró Clara, desviando la mirada hacia el suelo, como si temiera lo que iba a confesar. Él es el heredero de una fortuna que está llena de oscuros secretos y decisiones difíciles. El golpe fue duro, las palabras formaban un rompecabezas que Marisol no podía completar. La imagen de Alejandro que había construido en su mente se tambaleaba. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Marisol, la incredulidad teñía su voz. La intimidad de sus momentos juntos en la cocina, las risas, las promesas parecían irse desvaneciendo. No lo sé. Pero puedes imaginar lo que eso significa para ti y para Mateo. Si su familia es lo que dicen ser, pueden intentar separarles. Clara soltó sus manos, y el aire alrededor de ellas pareció volverse más denso. Marisol sintió el peso de cada palabra caer sobre sus hombros. ¿Qué clase de mundo era ese en el que ahora se encontraba? ¿Acaso Alejandro no había sido sincero sobre su pasado? La confusión se apoderó de ella, mezclándose de manera hostil con la culpa por no haber preguntado antes. Clara, ¿y si él se va? ¿Y si se siente obligado a renunciar a nosotros?, preguntó, sintiendo que se ahogaba en un mar de emociones contradictorias. La posibilidad de perder a Alejandro era un mar oscuro y profundo en el que no quería caer. No quiero entrar en pánico, solo quiero que estés preparada. Hay personas que no dudarán en usarlo. El rostro de Clara se ensombreció. Y me temo que podrían hacer algo en su contra si no se comporta de la manera que esperan. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las revelaciones llegaban a su mente como olas sucesivas, ahogando cualquier esperanza que intentara aferrarse. ¿Y ahora qué?, inquirió,
su voz un susurro quebrado. Debemos hablar con él. No podemos dejar que lo alejen de ustedes sin luchar. Clara le sostuvo la mirada, sus ojos profundos destilaban un compromiso feroz. No estarás sola en esto, Marisol. Aún así, una parte de Marisol se sentía abrumada. En lo más profundo de su ser, sabía que la verdad podría cambiarlo todo, pero también podría destruirlo. Cuando estaba a punto de expresar su sentir, un grito agudo resurgió del exterior, sobresaltando a ambas mujeres. Marisol corrió hacia la ventana y miró hacia la calle. Un grupo de hombres parecía estar en una discusión aún más violenta que antes. Sus corazones se aceleraban al unísono. Esto se está saliendo de control, murmulló Marisol, con los ojos fijos en la confusión que se desparramaba por la plaza. La expresión de Clara cambió de inmediato, la preocupación se volvía palpable. La presión en el aire era eléctrica, y las dudas que rodeaban a Alejandro parecían más aterradoras ante el peligro inminente. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando a Alejandro, su rostro marcado por la agitación. Marisol. Clara. Necesitamos salir de aquí. Escuchen, hay algo que debo decir antes de que sea demasiado tarde. La inquietud llenó la habitación. ¿Qué tipo de verdad podría revelar Alejandro en un momento como este? Mientras Marisol se preparaba para enfrentar lo desconocido una vez más, supo que cada palabra contaría. La batalla por su futuro estaba lejos de terminar y una nueva revelación se acercaba a paso firme. ¿Podría realmente Alejandro ser el único capaz de mantenerlos unidos, o caería presa de su destino inevitable? Todo parecía estar a punto de estallar. Marisol sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras Alejandro cerraba la puerta detrás de él, como un escudo que los protegía de la angustia del exterior. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente cálidos, reflejaban un torbellino de emociones contradictorias que la dejaban perpleja. ¿Qué sucede?, preguntó en un susurro, ignorando el retumbar de su corazón. La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra alargada. Me han seguido, respondió él, su voz firme, pero los temores destilaban en cada palabra. Se acercó, y Marisol vio que su mano temblaba ligeramente. No estoy a salvo y ustedes tampoco. Clara se acercó a la puerta, asegurándose de que estuviera bien cerrada, mientras Marisol miraba a Alejandro, desbordada por la angustia. La revelación de Clara lo había dejado vulnerable, y ahora parecía más herido que nunca, cargando un secreto que escapaba a su entendimiento. ¿Por qué no me dijiste nada?, dijo Marisol, sintiendo cómo la traición se mezclaba con su miedo. ¿Qué te han hecho? No tengo tiempo para explicaciones largas. Su familia, hay cosas que han estado ocultando y que involucran mi pasado. Las palabras salieron atropelladas, como si cada una fuera un ladrillo que caía en un pozo profundo de desconfianza. Alejandro agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Marisol. Vine a advertirles porque temo que lo peor está por llegar. Más preguntas giraban en la mente de Marisol, pero antes de que pudiera hacer alguna, un sonido sordo resonó desde fuera, seguido del crujido de puertas y gritos apagados que se hacían cada vez más cercanos. El miedo se apoderó de la habitación. ¿Qué son?, preguntó Clara, alarmada. Los hombres de mi abuelo. La firmeza en la voz de Alejandro se desvaneció y una sombra de desesperación comenzó a aparecer. Ellos están enojados, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para que yo vuelva a su mundo. Marisol sintió el pánico invadirla, una emoción que se convertía en una espiral de caos. Su mente comenzaba a imaginar lo peor, su estómago se retorcía ante lo que eso podía significar. Pero, al mismo tiempo, una llama de determinación se encendió en su interior. No voy a dejar que te lleven, Alejandro. No, sin pelear, declaró, paso a paso acercándose a él. La mirada de Alejandro se tornó en una mezcla de agradecimiento y temor, mientras la realidad de la situación se hacía cada vez más tangible. No es tu lucha, Marisol. Se acercó un poco más. Esto es por mi familia, por lo que ellos quieren de mí. No puedo arrastrar a nadie más. ¿Y qué hay de nosotros?, dijo Clara, acercándose a ellos con la voz entrecortada, la preocupación reflejada en su mirada. Ellos podrían lastimarte o a Marisol. Por eso tenemos que irnos ahora. La urgencia en la voz de Alejandro llenó la habitación como una tormenta. No hay tiempo que perder. Marisol sintió que cada pulso en su corazón resonaba en su pecho, una mezcla de pánico y amor por Alejandro. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para salvarlo?
Mirando de entre él y Clara, se dio cuenta de que no solo los unía el amor, sino un profundo deseo de proteger lo que habían construido juntos. ¿A dónde iremos?, preguntó ella, las palabras tambaleándose sobre su lengua. A casa de mi tía. Ella puede ayudarnos. Tienen que confiar en mí. La mirada de Alejandro iluminó su rostro de una manera que Marisol nunca había visto. Estaba decidido, casi como si ambos sintieran que el tiempo se agotaba. Clara y Marisol intercambiaron miradas, un pacto silencioso formándose entre ellas. La familia, el amor y una verdad innegable se entrelazaban ante el inminente peligro. Vayamos, dijo Clara, tomando la mano de Marisol, apretándola con fuerza. No estamos solas. Marchando hacia la puerta, un inusual sentimiento de unidad las envolvió, pero también una creciente ansiedad se alzó en el aire. ¿Sobrevivirían a lo que estaba por venir? Mientras Alejandro guiaba a las dos mujeres, una revelación chisporroteó en la mente de Marisol. La vida que ella había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. Nadie podía adivinar lo que sucedería en la siguiente esquina, ni los secretos que se mantenían ocultos bajo la superficie, y justo cuando estaban a punto de salir, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de voces rudas. La tensión creció, y la adrenalina disparó en el aire, mientras el mundo exterior parecía colapsarse. No podemos quedarnos aquí, gritó Alejandro, su rostro reflejando el decidido deseo de protegerlas. Marisol sintió un escalofrío de anticipación, mientras miraba la puerta. ¿Podrían lograr escapar? ¿Y qué pasaría con el oscuro legado que amenazaba con atraparlos? Las próximas decisiones definirían no solo su futuro, sino el de todos los que amaba. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar los secretos, o sería un viaje del que no podrían regresar? La puerta crujió mientras el golpe resonaba en la madera, una advertencia que sacudió la sala y drenó un poco más de color del rostro de Marisol. Alejandro se giró rápidamente, su mirada fija en ella y Clara, como si esos breves segundos fueran la última oportunidad para decidir su destino. Rápido, detrás de la mesa susurró él, señalando el mueble resistente que había sido testigo de tantas cenas familiares. Extrañamente, su voz no temblaba, pero había un fuego en sus ojos que encendió una chispa de valentía en el corazón de Marisol. Clara se deslizó detrás de la mesa, tirando de Marisol junto a ella, y el mundo exterior comenzó a desdibujarse en el silencio. La intensidad del momento aumentaba, y el odio sutil que emanaba de las voces fuera parecía cobrar vida propia. Marisol podía escuchar su propia respiración, cada inhalación y exhalación, un recordatorio de que todavía estaban a tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara, su voz apretada, cargada de miedo. Solo esperemos, respondió Alejandro, su mirada fija en la puerta. Sus músculos estaban tensos, listos para actuar en cualquier instante, y Marisol se dio cuenta de que su determinación se había convertido en un ancla en medio de la tormenta. Las voces crecían en fervor, se alteraban y parecían acercarse a su escondite. Marisol podía sentir el miedo envolviendo a Clara, y se preguntó si dentro de ese pánico también había lugar para la esperanza. Marisol, ¿estás bien?, preguntó Alejandro, su voz suave, cortando el hilo de su preocupación. No puedo dejar que te lleven, respondió ella, convencida. Nunca había sentido tal conexión con él antes, como si sus destinos estuvieran entrelazados de una manera que desafiaba la lógica. La fuerza de su decisión palpitaba en la habitación. Un nuevo golpe a la puerta sacó a todos de su ensueño. Esta vez, la madera tembló y sonó como una amenaza. ¿Está ahí? La voz del hombre exterior retumbó, profunda y burlona, como si supiera que estaba hablando con ellos. Salgan y acaben con esto. No vale la pena esconderse. Marisol sintió que su corazón latía con más intensidad. Dentro de su pecho se formó una resolución que desbordaba. Tuvo que hacerlo, tenía que salvar a Alejandro y, al mismo tiempo, salvarse a sí misma de un futuro que no quería. Un futuro en el que cada segundo pasaba en vano. No les hagas caso, susurró Alejandro, pero Marisol notó la preocupación en su tono. La urgencia amenazaba con escapar como humo. ¿Tienes un plan?, preguntó Clara, su voz entrecortada por la ansiedad. Sí, tenemos un refugio en el camino. Alejandro les hizo una señal, y Marisol vio que su mirada reflejaba un atisbo de esperanza a pesar de la situación. No hay que dejar que nos atrapen. A medida que se preparaban para lo que venía, Marisol sintió el calor palpitar en su interior. La posibilidad de un nuevo comienzo vibraba en el aire, y aunque el corazón le latía con miedo, había una chispa de valentía que resplandecía.
Confiemos el uno en el otro, dijo, recordando todo lo que habían enfrentado juntos, todas las pequeñas victorias que habían compartido. Entonces, como si los aparatos se alinearan, se escuchó un crujido en la puerta, y esta vez, el sonido fue diferente. No era un golpe, sino un desenfreno, como si quienes estaban afuera hubieran decidido que su paciencia había concluido. «Abran la puerta, o sufrirán las consecuencias», gritó la voz, y Marisol sintió que el miedo se convertía en determinación. «Ahora», dijo Alejandro, no con desesperación, sino como si cada palabra tuviera poder al mismo tiempo. Todos se movieron, unificados en un propósito. En su mente, Marisol juró que no dejaría que el pasado los atrapara. Eran tres, pero su fuerza se sentía como un ejército. Con un empujón, Alejandro se lanzó hacia la puerta, y Marisol sintió como el tiempo se detuvo. Afuera, el eco del peligro les esperaba, y en ese instante, supo que lo que estaban a punto de enfrentar cambiaría sus vidas para siempre. «Vamos», gritó Alejandro, y lo que sucedió a continuación iba a desatar una serie de eventos que llevarían a cada uno a enfrentar su propio destino. ¿Tendrían la valentía para enfrentarlo? ¿Y qué secretos ocultos surgirían de la tormenta que se avecinaba? Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, su grito era un llamado a la acción, un destello de esperanza entre la niebla del miedo. Marisol sintió que el corazón le tamborileaba en el pecho mientras se lanzaba detrás de él, buscando la salida de aquella prisión emocional en la que se habían encerrado. Cada paso que daban hacia la puerta era un acto de desafío. Los tres se movieron como una unidad, con la adrenalina fluyendo por sus venas. Marisol miró a Clara, cuyas manos temblaban, pero en sus ojos brillaba una chispa que reflejaba la fuerza de la amistad. Alejandro, al frente, parecía ser el líder que siempre había necesitaban, y Marisol se sintió empoderada por la conexión que había crecido entre ellos. Justo cuando Alejandro llegó a la puerta, ésta se sacudió con tal violencia que parecía que iba a astillarse. Las voces del exterior eran una tormenta de rabia, pero tampoco era el momento de rendirse. Marisol tomó una respiración profunda, sintiendo el aire frío llenando sus pulmones, empujándole hacia adelante. «Ahora, empuja», gritó Alejandro, y en un movimiento coordinado, ambos apoyaron sus manos en la puerta, empujando con todas sus fuerzas. El empuje sonó como un trueno en la habitación, seguido de un silencio tenso. El golpe de la puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad inquietante al otro lado. Marisol contuvo el aliento. La figura imponente del hombre que había estado gritando estaba más cerca de lo que jamás hubieran imaginado. «Entreguen a Alejandro», demandó el hombre, sus ojos brillando con malicia. Sin pensarlo, Alejandro empujó a Clara y a Marisol hacia atrás, protegiéndolas con su propio cuerpo. Marisol sintió el frío de la desesperación apoderándose de ella, pero también la fuerza de su determinación. «No dejaré que te lleven», dijo, alzando la voz, desafiando al extraño. Los ojos del hombre se estrecharon en sorpresa. Para él, había sido solo un juego, una amenaza más. Pero esa vez, el fuego que ardía dentro de Marisol se hizo tangible. «¿Qué haces?», gritó Alejandro, su voz llena de miedo y sorpresa. Marisol sintió que la valentía de su decisión la envolvía. «No se lo llevarás, Alejandro es parte de mí. Nosotros somos uno solo». El tiempo pareció fluir más lentamente mientras el hombre evaluaba sus palabras. Las luces de los alrededores teñían su rostro de un azul helado, y al fondo, las sombras nevadas del pasado comenzaban a despejarse. En ese instante, Marisol entendió que no podía seguir viviendo con miedo. «Aléjate de ella», gritó Alejandro, apretando los dedos de Marisol, una conexión que no se podía romper. La tensión aumentaba. El hombre, al notarlo, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, pero en ese momento, las luces de un vehículo provinieron del exterior, iluminando su figura. La llegada del coche fue como un milagro. Las luces rasgaron la oscuridad, haciendo que el hombre retrocediera. «Vámonos», gritó Clara, empujando hacia la salida mientras la confusión reinaba en la escena. Desconcertados, los tres comenzaron a correr, dejando atrás el eco de la amenaza, pero mientras huían, una imagen se formó en la mente de Marisol, el rostro de su madre, su hogar, y la vida que había dejado atrás. Algo había cambiado dentro de ella. Una chispa de esperanza se había encendido, pero aún había muchos caminos por recorrer. Llegaron a la calle, donde el vehículo seguía esperando, y aunque el alivio inundó su pecho, Marisol sabía que tras la tormenta siempre vino la calma, pero esta vez, enfrentarían algo aún más profundo.
En ese instante, en medio de la confusión y la prisa, se dio cuenta de que algo más había cambiado. Un secreto latente comenzaba a asomarse, una revelación que podría cambiarlo todo. Marisol se dio cuenta de que llevaba algo dentro de sí, algo que no estaba lista para revelar. La próxima decisión sería la más difícil de todas. ¿Qué pasaría cuando Alejandro y Clara se enteraran de la verdad? ¿Podría el amor sobrevivir a los secretos que empezaban a revelarse? Corrieron sin rumbo, su respiración entrelazada con el ritmo frenético de sus corazones desbocados. Las luces del coche brillaban mientras Clara, que había tomado el volante, miraba por el espejo retrovisor, sus ojos llenos de angustia. ¿Lo vimos?, preguntó Clara, antes de girar rápidamente en una esquina. Su voz temblaba, el terror todavía presente en cada palabra. Marisol apretó la mano de Alejandro, sintiendo el calor que emanaba de él, una fuente de consuelo en medio del caos. Pero, aun con la huida, la realidad seguía acechando, como una sombra que no se podía ignorar. Estamos a salvo, susurró Alejandro, aunque su voz no convencía ni a él mismo. Las palabras se desvanecieron en el aire pesado. Marisol cerró los ojos un momento, intentando empujar a un lado la verdad que había estado guardando y que pugnaba por salir. El latido de su corazón resonaba en su mente, el secreto, el futuro que tenía que enfrentar. De repente, Clara frenó bruscamente. El escéptico silencio llenó el coche. Marisol sintió que el ambiente se volvía más denso, como si una tormenta interna se acercara. ¿Qué te pasa, Marisol?, preguntó Clara, girándose hacia ella, lo que le dio a Marisol una instantánea de la preocupación en su rostro. Marisol vio el reflejo de su amiga, dulce, leal, con una determinación que sabía que la llevaría hasta el fin. Y, sin embargo, la verdad que ocultaba se sacudía en su interior, lista para estallar. Es solo Marisol, tragó saliva, su voz temblorosa. No sé cómo decirlo. Alejandro se inclinó hacia ella, su expresión era de preocupación genuina. Tienes que hablar. Cuentas conmigo. Lo que sea, lo enfrentaremos juntos. En ese instante, una decisión nació en su pecho. La luz del amor y la amistad que irradiaban sus ojos la empujaba a dar el paso. Marisol empezó, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía contarles que la vida que llevaba dentro de ella era una mezcla de amor y dolor? Marisol. Clara interrumpió, ya desesperada. Estás asustada, y lo entiendo. Pero no tienes que enfrentar esto sola. Las palabras de Clara fueron como una corriente eléctrica. Y de pronto, Marisol sintió que el peso del secreto era una carga que no podía soportar más. Estoy embarazada, exclamó de repente, la verdad fluyendo como un torrente de agua. Silencio. Las palabras se tumbaron en el aire como un golpe. Marisol observó el rostro de Alejandro, que se desnudó de emoción. Sus ojos brillaban, la sorpresa y la preocupación se entrelazaron. ¿Qué?, dijo Clara, su voz cortada. Marisol sintió las lágrimas brotar en sus ojos. No sé cómo pasó, no estoy lista. No sé si estoy lista para ser madre, y menos con lo que está pasando. ¿De quién es?, preguntó Alejandro, su voz tensa. El dolor de la pregunta atravesó a Marisol como un cuchillo. Recordó su encuentro con Lucas, la noche que salió de su hogar. Recordó los besos, los momentos robados en secreto. Su mundo se tambaleaba. De un hombre que no puedo dejar atrás. Un millonario que también es una amenaza. Las palabras resonaron en el interior del coche como el eco de un trueno. Clara y Alejandro intercambiaron miradas. Las preguntas flotaban, invisibles pero intensas, con la urgencia de lo que significaba esta nueva realidad. Marisol sintió que el tiempo se detenía, los latidos de su corazón resonaban, y en su mente formuló una pregunta: ¿cuántas otras verdades estaban por descubrirse? ¿Está todo bien?, se atrevió a preguntar Alejandro, su preocupación palpable. Marisol respiró hondo. No sé si estará bien, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Clara, quien había permanecido en silencio, finalmente rompió la tensión. Nosotros estamos contigo. Siempre. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas, e incluso con el caos, sintió un pequeño hilo de esperanza tejerse entre ellos. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero no estarían solas. Y mientras Clara ponía el coche en marcha nuevamente, una nueva sensación la invadió. No solo el miedo, sino una chispa de valentía. ¿Podrían enfrentar juntos la verdadera tormenta que se avecinaba? Porque cada revelación, cada secreto,
solo los acercaba aún más. La verdad siempre tiene su precio, y Marisol sabía que debían preparar para un nuevo enfrentamiento, tanto con el mundo como con sus corazones. ¿Listos para afrontar lo que podía cambiar sus vidas para siempre? Marisol respiró hondo mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas, cada giro absorbía la tensión acumulada. Su corazón latía con fuerza, resonando con cada pensamiento sobre el futuro incierto que les esperaba. No era solo la revelación de su embarazo la que la inquietaba, sino la posibilidad de que las decisiones que tomaran en las próximas horas cambiaran sus vidas para siempre. Clara la miraba a través del espejo retrovisor, su preocupación era palpable, pero Marisol sabía que no podían detenerse. Necesitamos encontrar un lugar seguro, dijo Alejandro, interrumpiendo el silencio. Su voz, aunque serena, estaba impregnada de una misión inquebrantable. Clara asintió, apretando el volante con determinación. Debemos asegurarnos de que nadie se interponga en nuestro camino. La familia de Alejandro no se detendrá hasta que lo encuentren, y eso incluye a Marisol y al bebé. Marisol sintió un escalofrío al oírlo. El bebé. Su bebé. De repente, un nuevo sentido de responsabilidad se encendió en ella. Este pequeño ser que llevaba dentro no solo era su esperanza, sino también su fuerza. Tenía que protegerlo, sin importar lo que eso significara. Llegaron a un viejo edificio que una vez había sido un refugio para quienes necesitaban escapar. Había sido parte de la historia de su comunidad durante años, un centro de encuentros, risas y secretos. Alejandro se aseguraba de que estuvieran lo más lejos posible de las sombras que acechaban, y por un tiempo, sentían que habían encontrado seguridad ya dentro. Todos se miraron con complicidad. Las luces parpadeantes y el olor a madera envejecida creaban la atmósfera adecuada para una confrontación. Marisol sabía que pronto necesitarían hablar, desahogar las verdades que pesaban en sus corazones. Marisol, ¿quieres decirnos algo más?, inquirió Clara, su voz suave y comprensiva. Ella sintió que una ola de emoción la invadía. Tengo miedo, comenzó a decir, las lágrimas flotando en sus ojos. Miedo de que no sea suficiente para criar a Mateo y a este bebé. El pasado me persigue, y no sé cómo enfrentar lo que viene. Tú eres suficiente, interrumpió Alejandro, acercándose a ella. La fortaleza en su mirada le dio a Marisol esperanzas. Tienes más coraje del que crees y no tienes que hacerlo sola. Siempre estaré aquí para ti. Sus palabras resonaron en el aire, como las viejas campanas del pueblo, claras y firmes. Marisol sintió que el peso que llevaban se comenzaba a aliviar. Había una conexión renovada entre ellos, una promesa de que no enfrentarían el futuro separados. Clara también se acercó y tomó su mano. No estás sola, amiga. Vamos a construir un futuro para los niños juntos, no importa lo difícil que sea. Las miradas de ambos eran sinceras, llenas de fuerza y amistad. En ese instante, Marisol comprendió que la comunidad no podía romper sus lazos, ya que estos eran más fuertes que el dolor del pasado. Así como la tradición del Día de los Muertos une a la familia con sus ancestros, Marisol ahora podía unirse a su nuevo núcleo familiar, uno forjado con amor y apoyo, no con juicios. La noche continuó avanzando, pero el sentido de urgencia permanecía en el aire. Sabían que la familia de Alejandro no descansarían hasta encontrarlos. Así que mientras el tiempo pasaba, las conversaciones se inundaron de estrategia y planes. Marisol compartió su historia con más profundidad, narrando los sucesos que la condujeron a ese momento, los sacrificios realizados, la búsqueda de una vida mejor para Mateo, y cómo su corazón había caído en los brazos de Alejandro. A medida que las horas pasaban, el ambiente se tornó pesado, pero a la vez, una esperanza renovada iluminaba su camino. Se sintieron más cerca el uno del otro. Cada revelación les acercaba más a la verdad de sus corazones. Antes del amanecer, un golpe sonó en la puerta, interrumpiendo la intimidad de su conversación. Cada uno de ellos contuvo el aliento. La realidad estaba en su puerta, y con ella, la posibilidad de que todo lo que habían enfrentado se podía desmoronar en un instante. ¿Quién es?, preguntó Alejandro, asegurándose de que su voz no temblara. Soy yo, Clara. Abraham. Por favor, necesitamos ayudarles. Marisol sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero el alivio de escuchar la voz de su amiga le proporcionó un atisbo de calma. El hecho de que alguien más se preocupara por ellos le hizo pensar que aún había esperanza. Al abrir la puerta, Marisol vio que no solo era Clara, sino más personas de su comunidad, dispuestas a apoyarlos. Había llegado el momento de sacar a relucir quienes estaban verdaderamente con ellos, y el peso que había llevado parecía aligerarse al instante.
Venimos a proteger a Marisol y a los niños, dijo un hombre mayor, su rostro lleno de sabiduría. Nadie tiene que sufrir por lo que otros decidan. No dejaré que la familia de Alejandro amenace lo que hemos construido aquí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Marisol abrazó a los que la rodeaban, aliviada de saber que no estaba sola. Había aprendido que el verdadero sentido de familia iba más allá de la sangre y el pasado. Con un renovado sentido de unidad y apoyo, Marisol tomó una decisión. Lucharemos por nuestros sueños. Y no habrá muro que nos detenga. La calma que siguió su declaración resonó en sus corazones. Era hora de reescribir su historia. Marisol miró a Alejandro, a Clara, a su comunidad y afirmó: estaba lista para enfrentar cualquier tormenta. Y en ese instante, no solo encontró la valentía para luchar por su hijo, sino también la fuerza para abrazar el futuro que había comenzado a construir. Esa noche sería recordada como el inicio de una nueva vida. Y aunque las sombras nunca se desvanecen del todo, estaban listas para dejar la luz entrar. Nunca estarán solos. Y con eso, su camino estaba iluminado. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza y fortaleza. Únete a nuestra comunidad ahora y sé parte de la magia que está por venir.